Bueno, aquí ya regresé. Espero que se haya solucionado lo del audio. Creo yo que es por lo que les decía de que Jenny no se pudo conectar, entonces debido a eso no se nos dañó el audio. Pero espero que ya puedan oírme. Ustedes me dicen si me oyen. Creo que sí, ya se oye. Entonces sí era lo que decía. En el momento que le di la entrada a Jennifer, ahí se fue el audio y como ella no se pudo conectar, se nos dañó el audio. Entonces eso fue lo que pasó. Porque yo lo noté que pasó con Gina, pero como Gina sí se pudo conectar, se normalizó el audio. Entonces no se notó mucho. Bueno, sí, eso ya es otra cosa. Entonces nuevamente borren el link anterior si quieren, compartan este link. O bueno, déjenlo ahí, compartan este otro link y vamos a entrar en materia. Estoy que cuento, estoy que hablo. Bueno, hay una pregunta especial que tengo para ustedes el día de hoy. Sí, ya se oye por lo que les decía, era en el momento que leí la entrada a Jenny. ¿Quién es Jesús para ti? Yo sé que ustedes, los que están conectados, la mayoría, por no decir todos, yo sé que ustedes ya saben o ya tienen la idea de quién es Jesús, han oído mucho de eso y de pronto les puede parecer como qué pregunta tan absurda, como tan repetitiva. Pero hoy quiero que nos centremos mucho en esta pregunta y que al finalizar ustedes puedan quedarse meditando quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? No quién es Jesús para el de al lado, para el presidente, para... No, ¿quién es Jesús para mí? Y quiero darles una introducción. Resulta que hace unos días yo estaba haciendo algo en la casa y escuché el himno nacional. Ustedes se lo saben, ¿no? Obviamente. Y hay una frase que me quedó sonando ese día del himno nacional y dice, la humanidad entera que entre cadenas gime comprende las palabras del que murió en la cruz. Entonces, el himno nacional dice así, la humanidad entera entre cadenas gime comprende las palabras del que murió en la cruz. Ahí me perdonan la voz. Y me quedó sonando esa parte. ¿Por qué en el himno nacional se menciona el que murió en la cruz? ¿Por qué? Bueno, días después estaba yo en la casa, pues nuevamente, aquí en la casa donde más, en que queda donde más, y resulta que estaba sonando un vallenato por cierto, secular, y en el vallenato no recuerdo el ritmo, no recuerdo la letra, pero sí recuerdo que decía que hablaban del Salvador del mundo, el que murió por los pecados de nosotros, una canción mundana. No sé, en realidad no recuerdo la canción y no sé por qué menciona eso en esa canción, pero pensé inmediatamente, me acordé lo del himno nacional y pensaba, ¿por qué hablan o por qué mencionan a Jesús? Y son, pues por lo menos una canción mundana y gente entre borracha, entre licor, ¿qué pueden decir de Jesús? Sí, cómo no, tan bella mía, Entonces, me quedó sonando eso. Hoy que estaba pensando, que por cierto, hoy yo no iba a dar la enseñanza, le iba a dar un hermano de mucha bendición, pero debido a la cuarentena, pues me correspondió a mí. Igual yo quería hacerlo, pero bueno, es una bendición y yo le decía, Señor, ¿qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué les comparto? ¿Qué les digo a los jóvenes? Y en ese momento se me vino esta frase. ¿Quién es Jesús para ti? No sé por qué se me vino esa frase y en el momento que se me vino esa frase se me vinieron dos pasajes a la mente y yo de una dije, este es el tema y empecé a escribir, parecía yo poeta, escribí como 5 hojas, no mentira, tantas no, como 4 o 3 y, y yo dije, este es el tema y les voy a explicar por qué para mí en ese momento fue como que wow. Y ahí es donde lo que les mencionaba ahorita, ¿por qué mencionan a alguien que no conocen? Hablando de esas canciones, el himno nacional que pues es algo, no es algo himno pues de la iglesia, y canciones mundanas, ¿por qué mencionan al Señor? Entonces, por eso les hago la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Quiero decirles algo, o mencionarles o compartirles más bien quién es Jesús
para otras personas. Para los musulmanes, Jesús es un profeta más en su religión, tan grande como Moisés, pero no es el Hijo de Dios para los musulmanes. ¿Quién es Jesús para los hinduistas? Un maestro, un ser iluminado, pero no fue el único por el cual Dios se reveló al hombre en la manera como lo conocemos. O sea, no fue el único que pudo haber experimentado la gloria de Dios, sino que para ellos, muchas personas viviendo bien, una vida piadosa, pueden ser como Jesús, pero no, o sea, no al punto de hijo de Dios, sino ser en cuanto a buena persona, pues. Para los budistas, ¿quién es Jesús para los budistas? Un gran maestro con mucha humanidad, pero no un Dios. Fue uno que despertó, entre comillas. ¿Qué quiere decir ese despertó? Que logró cultivar excepcionales capacidades mentales, una gran sabiduría y profundos sentimientos de amor y compasión. Ahora, ¿quién es Jesús para los judíos? Ya vamos como entrando un poquito más en materia. ¿Quién es Jesús para los judíos? Para los judíos es como un maestro y rabino, y no el Mesías. Ya les voy a explicar por qué no es el Mesías para los judíos. Porque las expectativas que ellos planteaban los profetas acerca del Mesías, para la llegada del Mesías, no se vieron realizadas en Jesús. Ahí, en ese pasaje, o en esto que les estoy diciendo, recuerdo claramente el pasaje de Juan 11:12, donde Juan más bien dijo de Jesús: a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le conocieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto dice Juan 1:11 y 12. Tremendo que los mismos judíos del pueblo del cual era Jesús, dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Y si usted habla con un judío, o sea, de la religión judía, para ellos Jesús fue una gran persona, un gran rabino, un gran maestro, pero no fue el Mesías, porque no se cumplieron para ellos las profecías como estaban estipuladas. Ellos esperaban un rey que viniera a destronar a Herodes, que viniera pues a imponer su reino y bueno, que hiciera muchas cosas. Ellos lo pensaban que Jesús iba a venir a manifestar o a traer su reino de una manera física, de una manera notoria. Lo que no se daban cuenta era que Jesús lo estaba haciendo de una manera espiritual, de adentro hacia afuera. Y eso quiero que lo tengan allí muy presente. ¿Quién es Jesús para los judíos? Ténganlo allí muy presente porque al final vamos a conectar eso con nosotros. Pero esta incógnita no solo está planteada ahora, de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para estas personas que les digo? Eso en cuanto a religiones. Pero Jesús para el presidente puede ser una cosa. Jesús para los policías puede ser otra cosa. Jesús para diferentes personas puede tener diferentes significados. La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es? Esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Quiero que me acompañen a Mateo 16, 13 al 20. Mateo 16, 13 al 20. Vamos a leer este pasaje. Dice así, 16, 13 al 20. Ustedes pueden ver en el título, dice la confesión de Pedro. La confesión de Pedro. Por eso le colocaba a este tema mi confesión. El 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Ahí ya van entendiendo un poco por qué le coloqué a este tema mi confesión. Miren la confesión de Pedro, cuando Jesús preguntó, ¿quién decís que soy yo? Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mejor dicho, yo cuando leía eso, yo decía como que wow, tremendo. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? Pero nunca nos hemos detenido a pensar que a Jesús le importa, que a Jesús le interesa lo que nosotros pensamos de Él. Que Jesús está interesado en saber qué pensamos nosotros que es Jesús. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Quién es Él para nosotros? Porque Él, cuando le preguntó a los discípulos, y probablemente yo me pongo a imaginar el contexto o el trasfondo de lo que pasó, y puedo pensar de que Jesús, cuando iba, porque ahí dice el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Yo puedo imaginarme a Jesús en el viaje hacia Cesarea, hacia la región de Cesarea de Filipo, y puedo imaginarlo escuchando a la gente diciendo: un tal Jesús que sana, que hace esto, que hace lo otro, que dicen que es, que tal cosa ha escuchado, pero no lo habían conocido. Entonces yo me imagino a Jesús escuchando a la gente y luego acercarse a sus discípulos y decirle: ¿qué dice la gente del Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente de mí? Es la palabra específica o la pregunta específica. ¿Qué dice la gente de mí? Es lo que estaba Jesús preguntándole a los discípulos. Cuando los discípulos le respondieron, Jesús fue más enfático, fue más preciso al decir: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Cuál es su respuesta? Jesús quería conocer cuál era la respuesta de sus discípulos. Por eso les decía: ¿quién es Jesús para ti? Jesús quiere saber tu respuesta. Y antes de lanzarnos a decir: es esto, es el Hijo de Dios, es mi Salvador, el que murió por mis pecados, antes de decir eso, centrémonos y pensemos: ¿realmente es eso para mí? ¿Realmente es mi Dios, mi Señor, mi Rey? ¿Realmente es todo para mí? ¿Realmente lo es? Antes de que ustedes, porque uno como ser humano lanza de una, y Pedro era así también, era lanzado y decía lo que primero se le ocurría, pero en este caso acertó. En este caso Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es algo muy especial esto, porque eso me da a entender que cuando que Jesús, o más bien que el Padre, nos revela quién es Jesús. O sea, no es que lo escuchemos y ya, como en estas canciones que yo les mencionaba o el himno nacional, y ya escucharlo y ese es Jesús. No, es ser revelado realmente a nuestras vidas. Resumamos un momentico, o en 3 pasos, lo que pasó en esta historia. Primero, Jesús tal vez oyó decir de otros especulaciones con respecto a quién era Él. Segundo, Jesús preguntó personalmente a sus discípulos qué decían los demás que era Él. Aquí hay algo que hay que resaltar. Jesús fue a ellos directamente. Jesús no se puso a pensar qué pensarán ellos. No, Él de una les dijo: ustedes qué dicen que soy yo. Y tercero, ¿qué dice la gente de mí? ¿O qué han escuchado ustedes decir de mí? Y luego el tercero, Jesús preguntó directamente: ¿qué decían ellos que era Jesús? Eso fue lo que les preguntó: ¿ustedes quién dicen que soy? ¿O cuál es su respuesta? ¿Quién decís que soy yo? La respuesta de Pedro fue muy contundente. Y lo que podemos llegar a concluir es que fue algo revelado. No se lo reveló el mismo Jesús, le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino
el Padre que está en los cielos. A eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Tenemos que encontrar a Jesús en Dios. Y obviamente el que nos lleva a Dios es Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener comunión con Dios para poder conocer a Dios como Padre y a Dios como Hijo. Pero eso ya es otro tema que no voy a hablar ahora. Quiero enfatizar en que Jesús está interesado en saber quién es Él para ti. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un maestro solamente? ¿Es un gran personaje en la historia, como muchos lo mencionan, un líder religioso? ¿Es un profeta, como lo ven los musulmanes? Bueno, ustedes de pronto los chicos que están en estos momentos viendo que han recibido a Jesús, pueden decir, para mí es el Salvador, mi Salvador, el que murió por mis pecados. Pero hago la pregunta abierta porque sé que más adelante lo van a ver personas de diferentes partes y se puedan preguntar, bueno, ¿realmente quién es Jesús para mí? Y aún nosotros que conocemos a Dios, podamos preguntarnos, ¿quién es Jesús para mí? Que podamos ser como Pedro, que se nos revele eso. ¿Quién es Jesús para mí? Entonces, hoy tenemos que centrarnos en este llamado. Hoy tengo que sentarme a pensar seriamente. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que he oído de Él? Porque muchas veces, incluso los que servimos a Dios, ¿le servimos porque le conocemos, porque le amamos? ¿O le servimos porque nos acostumbramos a hacerlo, pero todavía no hemos experimentado ese Jesús real en nuestras vidas? Recuerden, muchachos, Jesús, ese pasaje no lo tenía, pero se me viene a la mente, que en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hablé nuevas lenguas, en tu nombre, mejor dicho, canté divino, sané, ayudé al pobre, mejor dicho, hice lo que no hizo el mejor presidente de la historia, ¿cierto? Bueno, la mejor persona, el filántropo más conocido del mundo, lo hice yo, ¿cierto? Pero Jesús a muchos les dirá, apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque una cosa es uno servirle a Dios, ¿cierto? Y incluso manifestar dones. Y otra cosa es realmente conocer a Dios y que Dios te conozca. Porque en este pasaje Jesús dice, nunca los conocí. O sea, yo no sé ustedes quiénes son. Obviamente Jesús nos sabe quiénes somos nosotros, pero Él estaba haciendo una referencia a una relación personal, a una vida íntima con cada uno de nosotros. Yo que había pensaba en las enseñanzas o cuando yo predico y analizaba que casi siempre yo llevo o hablo de la intimidad y la comunión con Dios, de estar cerquita de Dios. Algunos hablan del amor, algunos hablan de la fe, algunos son más dados a hablar de la prosperidad, algunos son más dados a hablar de diferentes temas. Y yo he analizado que yo soy muy dada a hablar de eso, de la cercanía a Dios, de la relación personal con Él, de la comunión con Él. Y debe ser porque es algo que a mí me llama mucho la atención. Debe ser algo que... Gracias, Montoya, por compartirnos tu experiencia. Por eso les decía en el anterior video que lo tuve que repetir, que nos escriban sus comentarios. ¿Quién es Jesús para ti? Que por eso yo escribí el título, mi confesión, y ustedes pueden hacer su confesión. Pedro hizo su confesión. ¿Quién era Jesús para él? Ahí Montoya está haciendo su confesión. Mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi amigo, mi amigo fiel, mi hermano mayor, mi ejemplo a seguir, bueno, mi todo. Eso es, en conclusión, mi todo. Pero que eso sea revelado aún. O sea, como Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso debe ser revelado a nosotros. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios viviente, el que murió por mis pecados, pero también el que está dispuesto a tener una relación personal contigo, el que está dispuesto a perdonarte una y otra vez. Porque sé que en algún momento podemos fallar y Él lo sabe, Jesús lo sabe que en cualquier momento el desánimo, cuando estamos en un nivel espiritual bajo, puede llegar a afectarnos al punto de que pequemos y no es como que ya pequé y me voy, no. Y ahorita les quiero hablar de un pasaje también muy tremendo que recordaba yo cuando les decía o les comentaba de que vino a mí esta palabra, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Entonces,
Jesús lo que está esperando es que cuando uno peque, cuando uno caiga, cuando uno cometa un error, que uno no diga como que me voy, sino que uno diga, Señor, perdóname, con humildad uno reconocer eso y poder decir, Señor, aquí estoy, porque sé, ahí es cuando viene el conocimiento de Jesús para uno, porque sé que te fallé, por eso estoy aquí, porque sé que tú me perdonas, que tú sigues allí esperándome con brazos abiertos. Y bueno, aquí entre paréntesis voy a mencionar algo que se acaba de venir a mi mente. Ustedes saben que Judas entregó a Jesús, saben que Pedro lo negó, o sea, los discípulos de Jesús eran unas joyitas, seres humanos, eran seres humanos, esa es la palabra, joyitas no, me rectifico, eran seres humanos, porque a veces tendemos a pensar que como hijos de Dios, como discípulos incluso, somos perfectos o tenemos que ser perfectos para Dios, y a veces para el hombre tenemos que ser perfectos, digo entre comillas porque no somos perfectos, pero para Dios no, Él no está esperando personas perfectas, Él está esperando personas dispuestas, personas que le amen, personas que estén allí, a pesar de que hayan cometido errores, personas dispuestas a reconocer esos errores e ir delante de Él y pedirle perdón. Entonces, como les iba diciendo, Judas le entregó, Pedro lo negó, yo creo que es más doloroso, bueno, igual doloroso negarlo, bueno, entregarlo también es doloroso, sino que es que negarlo y decir nunca anduve con él, no sé de qué me hablan, yo creo que eso tuvo que haber sido muy duro, pero la diferencia entre Pedro y Judas fue que Judas no fue capaz de reconocer su error, sino que él hizo la más fácil, fue y trató de devolver el dinero y se quitó la vida. En cambio, Pedro, a pesar de que estaba muy dolido con él mismo, que no se lo podía perdonar y que estaba en un momento de crisis donde decía yo qué hice con el que confesé en algún momento, porque miren la confesión que hizo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que yo confesé delante de él mismo y que me dio una bendición, porque ustedes leen los versículos posteriores donde Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta casa edificaré la iglesia, y bueno, le dio una bendición tremenda, porque Pedro fue muy importante en el crecimiento de la iglesia primitiva. Entonces, Pedro, yo creo que sintió mucho dolor y sentía vergüenza, pero aún así cuando Jesús se le aparece resucitado, porque eso es lo que es Jesús y eso es lo que amo tanto de Jesús, su amor y su compasión incondicional de acercársele a Pedro y Pedro como que reconocer de que le había fallado y poder, Señor, perdóname, Señor, gracias por esa nueva oportunidad y tomar esa nueva oportunidad que no lo hizo Judas. Pedro sí lo hizo, por eso les decía, Dios no está buscando personas perfectas, Dios está buscando personas dispuestas, que cuando cometan un error puedan decir, Señor, perdóname, fallé, Señor, perdóname, te ofendí, Señor, perdóname, te negué, perdóname, pequé, perdóname, hice esto, perdóname, hice lo otro, pero que podamos ir a Jesús y decirle, Señor, vengo a ti porque sé quién eres tú, sé que me puedes perdonar, sé que me quieres perdonar y me quieres limpiar y que quieres restaurar esa relación conmigo. Por eso es importante uno saber quién es Jesús. Y aunque ustedes, los que ya llevan mucho tiempo conociendo a Jesús, incluso sirviendo, es importante que nos hagamos esta pregunta, que no nos vaya a pasar como el pasaje que les decía ahorita. Señor, te serví, hice esto, mejor dicho, 24 horas en la iglesia. Pero que Jesús te diga, nunca te conocí, eso debe ser algo muy duro. Entonces, por eso el llamado es para todos. ¿Quién es Jesús realmente para mí? Quiero que me acompañen a Juan 6, 60 al 69. Juan 6, 60 al 69. Bueno, Valentina dice, mi todo, mi fortaleza y mi esperanza. Aquí más arriba dijo, para mí Jesús es mi salvador, mi mejor amigo, mi padre amado y mi motor. Gracias por compartir, Valen. Juan 6, 60. Juan 6:60, ¿listo? Dice así. El título es Palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, bueno, les voy a hacer un contexto en estos momentos. Resulta que Jesús había hecho un milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y después la gente lo siguió siguiendo y Jesús les dijo, ustedes me siguen porque yo les di comida. Bueno, vayan, leanlo para que no lo tomen a mal, no es en ese sentido pronto en que lo hablé, pero Jesús les dice, ustedes me siguen porque les di pan.
Pero en ese hablar con la gente, Jesús les dice, como quien dice, no se conformen con el pan físico que les di, confórmense o busquen el pan espiritual que el Padre envió del cielo, que era Jesús mismo. Entonces, Jesús en ese diálogo con sus discípulos, con muchas personas, les dijo, yo soy el pan de vida. Y yo quiero resaltar esas palabras, yo soy. Juan es un evangelio en donde Jesús muchas veces se reveló y se manifestó quién era Él. Él dijo, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí en este pasaje dice, yo soy el pan de vida. En otro dice, yo soy la luz, ¿cierto? En Juan 15 dice, yo soy la vid, ¿cierto? Y así, hay muchos pasajes donde Jesús dice, yo soy, aquí en Juan. Creo que son más o menos 6, 7 donde Jesús dice, yo soy. Pero aún cuando Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, yo soy esto para ustedes, yo soy su alimento, yo soy el que los cuida porque ese es el pastor, yo soy la luz, o sea, los que los ilumina, los que los guía, yo soy el buen pastor, bueno, ese ya lo mencioné, yo soy el camino, el que los dirige, el que los encamina, el que está allí mostrándoles cuál es la manera de llegar al Padre. Jesús estaba enseñándole a sus discípulos, constantemente quién era Él. Pero algunos discípulos no habían creído ni siquiera. Es que este pasaje, por eso quiero leerlo. Es tremendo escuchar o leer que algunos discípulos no habían creído quién era Él. Al oírlos, esas palabras de que, porque Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, entonces el que coma de mi carne y beba de mi sangre va a tener vida eterna. Entonces ellos pensaron como que, bueno, ¿y cómo vamos a comer su carne y a beber su sangre? De pronto, no sé si en esa época hablaban de la palabra caníbal, pero de pronto algunos habrán pensado, caníbal, ¿cómo así que comamos su carne y bebamos su sangre? No, ¿qué es eso? Y dice el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Como quien dice, ¿quién la puede entender? ¿Quién la puede poner por obra? ¿Quién la puede meditar? ¿Quién se puede apropiar de esa palabra? O sea, de comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, escuchen, discípulos, no está hablando de el por ahí de la esquina, el de la tienda, el del barco, no, sus discípulos. Por eso esa pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Es para todos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El 64, que es aquí donde vamos entrando más en contexto. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Quiero parar ahí un momento y repetir este pedacito o hablar de este pedacito, porque es como les decía yo ahorita, tremendo que muchos discípulos aún no habían creído las palabras de Jesús, aún no sabían, no se les había revelado quién era Jesús. Aún todavía no tenían convicción en su vida y en su corazón quién era Jesús. No la tenían. Y eso es algo tenaz, que los discípulos no supieran, bueno, algunos, ¿no? No estamos hablando de los dos, estamos hablando de algunos discípulos que no conocieran o no tuvieran revelación de Dios. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por eso le había dicho a Pedro, bienaventurado eres, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Desde entonces, escuchen esto, porque esto es algo que uno le deja plop. Me acuerdo de los stickers que mandan los muchachos en conexión y me dan mucha risa. Desde entonces, el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, muchos discípulos, en vez de seguir a Jesús y tratar de entender qué es lo que les estaba diciendo Jesús, dijeron, no, yo me voy, yo no voy a comer la carne de Cristo, a beber la sangre de Jesús, yo me voy, él qué es lo que está hablando, y salieron y se fueron.
no estaban entendiendo con el espíritu, estaban entendiendo en su carnalidad, en su manera física, con sus oídos físicos eran que estaban oyendo la palabra de Jesús. Y se devolvieron y no lo siguieron más. Imagínense, eso es algo tremendo. Ya no andaban con él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Nuevamente Jesús se enfoca en aquellos que había llamado con un propósito específico y les dice, ¿ustedes a mí se quieren ir? ¿Se quieren devolver para el mundo? ¿Quieren dejarme? Por eso ahorita en el pasaje anterior me llamaba mucho la atención cuando Jesús decía, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Jesús está interesado en saber nuestras respuestas. Jesús está interesado en tener una relación con alguien real, como tú, como yo. Jesús no quiere máquinas, no quiere robots que piensen mecánicamente, que actúen mecánicamente. Voy, hago, sirvo, lavo, canto, predico, porque ya me acostumbré a hacerlo. No, Jesús quiere personas reales, que entendamos su palabra, que seamos conscientes de nuestra debilidad y le digamos, Señor, te necesitamos, Señor, levántame, Señor, ayúdame, Señor, esto, Señor, lo otro. O sea, que estemos totalmente dependiendo de Él. Y dice el versículo 68, le respondió nuevamente Simón Pedro, que ese, como le digo, ese era todo acelerado, ese no, o sea, ese de una decía lo que se le venía a la mente. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esas fueron las palabras claves que tenía que decir Pedro. ¿A quién vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a volver para el mundo? ¿A quién vamos a ir si en el mundo no hay esperanza? En el mundo no hay nada que me ofrezca mejor que lo que tú tienes para ofrecerme a mí. En el mundo no hay nada mejor. No hay nada mejor. Entonces, como les decía, chicos, tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta que Jesús está pendiente de tu respuesta, de mi respuesta, de lo que tienes para decirle, de la confesión que tienes para hacer, quién es Él para ti, y también de ser conscientes que solamente en Jesús hay palabras de vida eterna. El 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren que le mencionó las palabras que habíamos leído en el pasaje anterior. Y nosotros hemos creído, hay que creerlo, muchachos. Eso no es, ya lo escuché y ya. Porque una cosa es escucharlo, otra cosa es creerlo. Cuando uno lo cree, uno tiene convencimiento en su corazón, de que es así. Cuando uno cree, uno está seguro. O sea, uno viene a alguien, ¿y usted cómo sabe que Jesús es el Hijo de Dios? Ah, pues, será, voy a leer la Biblia y luego le digo, no, cuando uno tiene convencimiento uno le dice, yo creo que Él es el Hijo de Dios por esto y por esto. No solamente porque murió por mí, porque la Biblia lo dice, sino porque yo he experimentado su poder, he experimentado su amor, he experimentado su presencia, he experimentado su transformación en mí, he experimentado sanidad en mi vida, en mi corazón. O sea, ¿cuántas cosas no ha hecho Dios por nosotros, muchachos? ¿Cuántas cosas hermosas? Es que de verdad uno se pone a enumerarlas. Y uno, yo creo que uno se le va mucho tiempo escuchando a cada uno lo que Dios ha hecho. Y algunos pueden pensar, no, es que Dios en mí no ha hecho nada. Me acuerdo cuando yo empecé, yo creo que tenía por ahí 1 año en el Señor, y yo pensaba como que mi vida no es útil para el Señor, o mi testimonio no es útil porque yo no soy, o yo no vengo de un mundo de drogas, de alcohol, ¿sí me entienden? Yo no venía de un mundo así. Entonces yo no tengo un testimonio para decir, no, yo estaba, mejor dicho, metido en lo más profundo del hoyo y de allá Dios me sacó, como algunos, que uno escucha esos testimonios y uno dice, wow, tremendo lo que Dios ha hecho. Entonces yo me sentía mal y yo decía, yo no tengo que decir, ¿me oyen allí todos? Yo pensaba, no tengo que decir, no tengo que, listo, gracias, Pipe. No tengo como un testimonio que impacte a las demás personas, pero bueno, en aquel entonces Miguel era mi amigo, creo que ya éramos novios, no recuerdo, creo que ya éramos novios, y yo le comenté a él esas cosas que pensaba, que sentía, y Miguel me dijo, no pienses eso, todos tenemos algo que compartir, todos tenemos algo que testificar.
y no es que, o sea, no todo el mundo tiene que testificar, es que Dios me sacó de las drogas, hay algunos que Dios los sacó de eso, hay algunos que Dios los sacó de la depresión, hay algunos que Dios los sacó del temor, y yo era una de esas, del temor, de la pena, de que no podía hablar, de que mejor dicho, me derretía, no de amor, sino de miedo delante de las personas. Entonces, Miguel me decía eso, no todo el mundo tiene que tener testimonios de drogas, de esa vida, muchos tienen incluso testimonios de la arrogancia, del orgullo. Y yo decía, es verdad, todos tenemos algo que testificar y compartir del Señor, no siempre va a ser de lo mismo. Entonces, cuando uno puede entender que es el Señor que cambia esa perspectiva y cuando uno puede entender que es el Señor que hace la obra en uno y que uno ha creído en Él, y esa convicción se arraiga en nuestro corazón y eso es lo que vamos a hablar a otros. Eso es lo que nosotros podemos compartir a otros. No lo que hemos oído de Jesús, lo que yo he vivido con Jesús. Es eso lo que va a impactar a la gente. Vuelvo y lo repito, no lo que he oído de Jesús. Yo escuchaba que el pastor dice que Jesús sana, que Jesús salva. No, es lo que yo he vivido con Jesús, lo que va a impactar a otras personas, lo que va a llegar al corazón de otras personas. Y eso en algún momento cuando Dios me lo hablaba y me lo revelaba, yo decía como que, gracias Señor, porque a pesar de, y yo no, con eso cuando les dije que yo no venía de drogas ni nada de eso, no es que yo haya sido una santa paloma, ¿no? Yo no vengo de hogar cristiano, no nací en un hogar cristiano, o sea, yo obviamente sí tuve mis errores y muchos errores, sino que yo me estaba enfocando en ese otro lado, no estaba viendo que lo que yo era también era malo y también era pecado y también era ofensa para Dios. ¿Listo? Entonces, cuando lo comprendí y experimenté más bien esa presencia de Dios y esa relación personal con Dios, fue donde pude entender la diferencia de hablar de alguien que uno conoce porque ha oído, hablar de alguien que uno conoce porque convive con él. Un ejemplo. Bueno, les voy a dar el ejemplo con mi esposo. Ustedes que conocen a Migue, muchos podrán decir, ustedes conocen a Migue, ustedes van a decir, sí, él es así, asá, a veces lo pueden ustedes decir, a veces él es serio, a veces se ríe mucho, a veces tiene un humor sarcástico, cosas así. Pero realmente la persona que más lo conoce, modestia aparte, soy yo, porque soy la que convive con él. Así mismo pasa con Dios. Una cosa es hablar de Jesús porque lo conoces de oídas de otros, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hablar de Él por lo que he oído de otros, hablar de Él por lo que he vivido en intimidad con Él. Hablar de Jesús por lo que he vivido en su presencia. Hablar de Él por lo que he experimentado en intimidad con Él. Es muy diferente. Y aquí en este pasaje podemos ver que hubo dos clases de discípulos. Los que creyeron, los que no creyeron. Discípulos, o sea, personas que lo seguían. Estamos hablando de discípulos seguidores, ¿no? No de apóstoles. Que una persona cuando ya tiene ese llamado más fuerte es porque obviamente tiene la convicción clara en su corazón y en su vida. Que fueron esos 12. Bueno, hubo uno, que fue Judas, que lo entregó. Pero los discípulos, los seguidores de Jesús, una parte que se alejó, no pudo entender, no pudo aceptar la palabra que Jesús les estaba dando y lo primero que hicieron fue, me voy. La más fácil fue, no, chaito, hasta aquí llego yo, no más, no doy más. Eso fue lo primero que hicieron, discípulos. Y dice la Biblia que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. O sea que no solamente fue Judas el que le entregó, quien no creyó, sino que hubo más que no creían en él y anduvieron con él. Por eso les digo, no es lo mismo uno hablar de Jesús por lo que he oído de él, a hablar de Jesús por lo que he vivido con él. Y esto es algo real. Sus discípulos pudieron vivir con él, convivir con él y pudieron conocerlo más íntimamente, más estrechamente y hubo 3 que incluso tuvieron un círculo más cercano con Jesús. Entonces, que hoy esta pregunta te la hagas. ¿Quién es Jesús para mí? Pero, o sea, piensen en lo que hemos hablado, en lo que les he hablado. Piensen, Él para mí es lo que he oído de otros. Él para mí es lo que incluso he leído pero no he practicado. Él para mí es lo que dice, no sé, las diferentes religiones, las personas X a mi alrededor.
¿quién es para mí Jesús? Y que puedas pensar, bueno, si no hay una claridad en la respuesta, entonces que yo pueda acercarme más a Jesús para poder tener esa respuesta y posterior a eso tener una convicción clara, una convicción. La convicción lo que hace es que tu fe es inamovible, no quiere decir que en algún momento no puedas sentir duda, temor, ansiedad, no, porque seguimos siendo seres humanos, pero la convicción lo que va a hacer es que permanezcan. Miren lo que dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso hace la convicción. ¿A dónde más voy a ir? El mundo no me ofrece nada. O sea, con Jesús estoy bien. O sea, hay una canción que dice y me gusta mucho, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. O sea, no hay nada más que esperar. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Entonces, vuelvo y les hago el llamado. Ustedes piensen en quién es Jesús para ustedes, pero realmente hay una convicción de eso que ustedes se autorrespondan, porque si ustedes aquí me escriben y gracias por compartir sus experiencias, porque eso puede ayudar a otros a entender quién es Jesús, pero en intimidad vayan más profundo. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? O sea, repítanse esa palabra hasta que esa pregunta, perdón, hasta que ustedes puedan decir, ya sé quién es, ya sé cómo puedo decir quién es Jesús para mí. El versículo 70 dice, Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Ahí ya sabía, bueno, Jesús siempre sabía y había manifestado en otros pasajes que había uno que lo había de entregar y por eso decía es el diablo. Y como quien dice, bueno, yo los escogí a ustedes, yo sé quiénes son ustedes, yo los conozco a ustedes porque Jesús también nos conoce. Jesús, diga, ahí donde usted diga, Jesús me conoce, Jesús te conoce, con tus cascarrabias, con tus alegrías, con tus virtudes, con tus debilidades, con todo Jesús te conoce y con todo eso Jesús te llamó. Recuerden, Jesús no te llamó porque fueras el más perfecto, el más santo, el más educado, el más respetuoso. Jesús no te llamó porque tuvieras el carácter más perfecto sobre la tierra. No, Jesús te llamó porque quiere hacer esa obra en ti, quiere renovarte, quiere transformarte, porque quiere entregar en tus manos esa obra de seguir hablando de Él, seguir compartiendo de Él, seguir extendiendo esas buenas nuevas de salvación. Entonces, tengamos eso claro, Jesús no nos llamó por lo que somos, por lo que éramos. Jesús nos llamó por lo que quiere hacer con nosotros, por lo que quiere vivir con nosotros, porque Jesús también quiere vivir esas experiencias contigo. Allí donde ustedes están, Jesús quiere vivir y tener esas experiencias contigo. ¿Cuántos en algún momento no han deseado, uy, yo quisiera hablar en lenguas, uy, yo quisiera sentir ese fuego como en algún momento Moisés pudo ver o experimentar esa gloria de Dios? Yo también quiero vivirla, pero a veces nos quedamos en deseos, yo quiero, me gustaría, pero no nos enfocamos en buscarla realmente, en decir, bueno, yo lo quiero, lo voy a buscar hasta obtenerlo. Voy a estar ahí en oración, voy a estar en ayuno, voy a decirle, Señor, haz la obra en mi vida, porque te necesito, porque yo quiero ver un cambio en mí, porque yo quiero que esas palabras realmente estén ahí marcadas en mi mente, en mi corazón, y se hagan realidad y sean una convicción para mí. ¿Listo? Entonces, ya terminando este tema, en este pasaje, como les decía, Jesús siempre se dio a conocer quién era Él, pero muchos se alejaron. ¿Tú de cuál grupo vas a ser? ¿Del grupo que escucha esa palabra dura, como dijeron al principio de este pasaje? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cierto que algunos discípulos escucharon y dijeron como que por aquí que es más derecho, y se fueron. Entonces, ¿de qué grupo vas a ser? De aquellos que dicen, no, está muy complicado el evangelio, esto no es para mí, esto está muy duro, yo creí que era mejor, el Señor Jesús dice que Él tiene cosas grandes para mí, la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, y siempre pensamos cosas grandes y ocultas y nos imaginamos, tremendas cosas y las queremos, pero no hacemos lo primero, clamar a Él, ¿cierto? Y muchas veces estamos detrás de las promesas y no estamos detrás del cumplimiento o de la cláusula para el cumplimiento de esas promesas. Entonces,
¿De cuál grupo vas a ser? ¿De aquel que cuando escuche una palabra fuerte y te digan, estás haciendo esto, tienes que cambiar esto, o incluso el mismo Jesús te diga, no me gusta esto? ¿Vas a ser de los que digan, no, yo mejor me voy, no, yo aquí con el Señor no obtuve lo que tenía, no obtuve lo que quería, entonces mejor me voy? Aquí en el Señor no me llegó el idóneo o la idónea, como dicen muchos, entonces me voy a buscar al mundo. No, aquí en el Señor no pude estudiar, no pude comprar casa, carro, no pude obtener beca, entonces mejor me voy. ¿De cuál vas a ser? ¿De aquellos que creyeron por esa convicción en Jesús y perseveraron sabiendo que solamente en Jesús hay palabras de vida eterna? ¿O vas a ser del otro grupo que hicieron la fácil, de abandonar, de desertar, de decir, no Señor, esa palabra no va conmigo? Hay momentos, muchachos, difíciles. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús en ningún momento ha dicho, ustedes están conmigo, son mis hijos, el mal no les va a tocar, porque hay veces nos gusta escuchar y decimos amén, cuando nos dicen, no es que ninguna plaga tocará tu morada, no es que el Señor va contigo como poderoso gigante, y todo eso lo declaramos por fe. Yo no estoy diciendo que esté malo, lo declaramos y lo creemos por fe. Pero en algún momento vienen dificultades, vienen adversidades que ponen a dudarnos o ponen como a sentir que no, me entrego esto y me voy, no, hasta aquí llegué yo, no, yo me enfoco en mi estudio, yo me enfoco en mi familia, yo me enfoco en mi trabajo, yo como que lo del Señor lo escucho por ahí, pero hasta ahí, no. Hay momentos que son difíciles, muchachos, pero Jesús mismo ha dicho, confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, confiar que Él ha vencido al mundo, confiar que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, confiar que a pesar de que se puedan presentar esas dificultades, a pesar de que se puedan presentar muchas cosas adversas, podamos confiar en que Él ha vencido al mundo. Y lo digo porque qué día pensaba en un pasaje en donde la Biblia nos menciona que incluso nosotros estamos llamados a esas pruebas, a vivir o a pasar diferentes pruebas. Amén. En Cristo Jesús somos nueva criatura. A veces nosotros como cristianos estamos llamados a sufrir diversas pruebas. No solamente todo, gloria a Dios, aleluya, color de rosa, no. Nosotros también estamos llamados a sufrir algunas adversidades y pruebas, porque es allí en donde nuestra fe se va, no solamente va a ser probada, sino que nuestra fe o nuestro carácter va a ser formado. Es allí en donde nosotros vamos a ir siendo forjados en el carácter del Señor, y donde esa convicción se va a ir siendo más clara, o se va a ir haciendo más bien más clara en nuestras vidas. Entonces, muchachos, o bueno, todas las personas que oyen, este es el llamado del día de hoy. Pregúntate, ¿quién es Jesús para mí? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo concibes en tu corazón y en tu mente el Señor Jesús? ¿Es tú todo aquel que tú amas? Muchos dicen, sí, yo lo amo, Él es todo para mí. Pero ¿le estás obedeciendo? ¿Realmente le estás obedeciendo? ¿Realmente estás tratando de hacer su voluntad? Y eso, vuelvo al punto, no se trata de ser perfectos, no se trata de que no cometamos errores, no se trata de que seamos o hagamos las cosas mecánicas, no, se trata de que como humanos podamos reconocer nuestra debilidad ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy, Señor, te necesito, Señor, ayúdame, Señor, quiero servirte, quiero hacer cosas para ti, pero a veces me cuesta. Que le podamos ser sinceros a Dios y decirle todo esto. Entonces, medita en todo esto y dile al Señor allí, bueno, incluso si eres servidor, dile, Señor, te sirvo por convicción, te sirvo por amor, te sirvo porque me toca, te sirvo porque me da pena decir que no, te sirvo porque, o bueno, te sigo, ¿cierto? No solamente el servicio, te sigo, te busco, porque me llevan mis papás, porque no me gusta quedarme en la casa solo, bueno, qué sé yo. ¿Realmente estás conectado con Jesús como es? ¿Estás ahí en gancho, así en llavería, como dicen los muchachos? ¿Estás en llavería con Jesús realmente? Ustedes como muchachos que les gusta y que mantienen y que tienen sus círculos cercanos, ustedes saben que hay personas que uno conecta más que con otras, ¿cierto? Y hay personas que uno les gusta pasar mucho tiempo y hablar, recochar, compartir experiencias, incluso compartir imágenes, fotos, memes, bueno, qué sé yo.
Y nos gusta pasar tiempo con esas personas. ¿Te gusta pasar tiempo con Dios? ¿Te gusta pasar tiempo con Jesús y decirle, Señor, tú eres mi mejor amigo? Porque Jesús, eh, Jesús quiere ser ese mejor amigo. Yo quería, sino que a mí la voz no me da, pero yo quería tener una canción para este día y es una canción que dice Enamórame, no recuerdo si así se llama, pero dice quiero entregarte mis sueños. Esa canción empieza, ay, no recuerdo cómo, si alguien se acuerda cómo inicia esa canción, los que están ahí de la alabanza me escriben para yo acordarme, pero el punto es que esa canción a mí me llega mucho, me impacta mucho y yo quería haberla tenido, pero no pude, no se me dieron las cosas. eh, por cuestiones de, bueno, como ustedes saben, yo no tengo una voz privilegiada, pero si ustedes ahorita que terminen la transmisión la pueden escuchar, escúchenla detenidamente y pregúntense, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Y decirle, Señor, enamórame, enamórame de ti, que tu presencia me inunde, que tu presencia me llene, que tu presencia sea todo realmente para mí, que no sea una palabra de cajón, una frase de cajón, ¿cierto? Como la de la alabanza, tu presencia es el cielo para mí, no, que sea más que eso, que sea más que una canción, que sea real en tu vida, que sea vivo en tu vida. ¿Listo, muchachos? Entonces ya por aquí voy terminando. Ahí me perdonarán los defectos especiales, no efectos especiales, sino defectos especiales, como lo que pasó con el sonido. Ahí me perdonan. Ah, sí se llama, listo, Brenda, gracias. Enamórame, ¿no? Abel Zavala la canta, creo que es. Entonces, búsquenla, escúchenla y díganle, Señor, enamórame de ti, enamórame de tu presencia, enamórame de tu palabra. O sea, es que la palabra es tan linda. Entonces, muchachos, conozcan a Jesús realmente quién es Él. Recuerden lo que yo ahorita les decía. Jesús está interesado en saber ¿qué piensas tú de Él? Él les preguntó a los discípulos, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Él estaba escuchando, bueno, esa es mi conjetura, él estaba escuchando a otras personas hablar de Él, ¿cierto? Porque muchas, en esa época a los fariseos incluso lo llamaron hijo de Belcebú, hijo del diablo, ¿cierto? Para algunos Jesús era el hijo del diablo, era un demonio. Imagínense llegar a pensar así el Señor Jesús. Y Jesús escuchando todas esas cosas, listo, Jesús Adrián también, gracias Brenda. Entonces, escuchar lo que otros decían de él, bueno, Jesús era un hombre maduro, tenía un carácter fuerte, porque, bueno, fuerte en el sentido no de mal geniado y es que no hablen de mí, no, cuando me refiero a que él tenía un carácter fuerte, era un carácter definido, un carácter del Señor, pues un carácter como debe ser. Cuando digo fuerte me refiero a que no se va a caer, que no se va a derrumbar. Entonces Jesús escuchaba lo que decían de él, pero Jesús no se ponía, ay, eso dicen de mí, ay, Señor, ¿cómo me mandas a sufrir a esta tierra, a escuchar que soy hijo del diablo cuando yo soy tu hijo? No, Jesús no se puso a pensar o a llorar por esas cosas, sino que él incluso le preguntó a los discípulos, ¿qué dicen ustedes que soy? Bueno, porque primero les preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice los hombres que es el hijo del hombre? ¿Cierto? O sea, él. Y luego les dijo, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Vuelvo a eso y se lo repito y se los repito y se los repito y se, ay, pero ya he hecho varias veces lo mismo y se lo voy a repetir para que usted entienda. Jesús está interesado en saber lo que tú piensas de él. Él está interesado en saber cómo lo ves. ¿Quién es él para ti? O sea, él está interesado en saber cómo lo ves tú. Si para ti es el Dios que dicen que vino a morir por mí, bueno, yo lo recibí, gloria a Dios, porque tengo miedo de irme a un infierno, pero no lo conozco. Entonces, Él está interesado en esa respuesta. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús quiere escuchar esa respuesta. Y además de eso, que sea revelado por el Padre, porque recuerden que se lo dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque te ha sido revelado. Entonces, asimismo nosotros podamos recibir esa revelación del Padre de quién es Jesús, el Hijo del Dios viviente que vino a darnos palabras de vida eterna, que vino a morir por nosotros, que vino a tener una intimidad con nosotros, una cercanía con nosotros. Así es, Andrés, que vino a acercarnos al Padre. Es que Jesús es tan especial, de verdad, muchachos. Jesús no es
como a veces podemos pensar o nos lo pueden pintar, como que está ahí para castigarnos, latigarnos, regañarnos. No, Jesús es tan especial y Jesús es tan amoroso que cuando uno empieza a disfrutar ese amor y esa presencia de Él, uno puede darse cuenta que antes, cuando empezamos, a mí me pasó, bueno, yo no voy a generalizar, pero a mí me pasó que al principio yo pensaba que muchas cosas eran malas y muchas cosas eran pecado, porque en mi corazón había deseo de agradarle, de obedecerle. Por ejemplo, si yo no iba un día a la iglesia, yo ya me sentía la más pecadora del mundo. Y no es que sea pecado no ir a la iglesia, pero si en algún momento se presentaba la oportunidad la oportunidad de no ir, no, más bien se presentaba algo que uno no pudiera ir, entonces no es pecado y Dios no te va a juzgar por eso. Ahora ya diferente desde que no, es que como Jesús está en todos lados y Él no me va a juzgar, entonces yo ya no voy a la iglesia, ya no vuelvo, no porque no es coherente decir que Jesús es tu todo cuando no lo estás buscando y cuando no estás congregándote, no sería coherente. Entonces, búscalo y te vas a dar cuenta realmente y pídele al Padre que te lo revele, porque te vas a dar cuenta realmente que Jesús no es ese Dios con un rejo y con un palo que está ahí, bueno, a ver, ¿quién es el que está en pecado para juguetearlo? Y una vez como decimos los papás, voy a darle juguete, o nos decían los papás. Entonces, Jesús no está así. Jesús no está ahí como, bueno, les voy a dar látigo. Ahorita que les hablaba de que cuando no iba a la iglesia me sentía pecadora, recordé que hoy es un día muy especial. Les voy a contar, ustedes que los poquitos que están aquí, los 14 que están aquí, les voy a contar un secreto. 13 ya. Les voy a contar un secreto. Hoy, 16 de enero del 2021, mi esposo y yo estamos cumpliendo 11 años de casados. Hace 11 años, fue un sábado también, cayó un sábado, de hecho hasta ahora ya nos habíamos casado, porque la ceremonia era como a las 5 y más o menos se llevó a cabo a las 6, entonces ya nos habíamos casado, pero hace 11 años nos casamos y nosotros cuando ya llegamos a la casa después del matrimonio, y por eso me acordé de esto, porque nosotros pensábamos, no vamos a ir a la iglesia esta semana, pues porque como estábamos casados, pues que la luna de miel y todo eso, y nos sentíamos mal de no ir, ¿cierto? De como que faltar a la iglesia. Y yo estoy segura que si nosotros hubiésemos decidido viajar y tomarnos unos días de luna de miel de recién casados, Dios no nos habría juzgado, no nos habría castigado, no nos habría pues condenado. Pero nosotros no quisimos hacerlo y quisimos seguir congregándonos todos los días porque nos daba temor, o sea, nos daba cosa fallar al Señor. Y esa era en ese momento nuestra fe, nuestro sentir y nuestro deseo. Hay cosas que a veces uno hace y después se da cuenta, no, cuando uno empieza a tener esa relación con Dios, uno empieza a darse cuenta de que Dios no se va a enojar por cosas que el hombre sí se enoja, ¿cierto? Y cuando uno empieza a entender eso, uno dice como que uno puede descansar en el Señor y decir, gracias Señor, gracias porque sé que para ti es especial lo que haga, aunque otros no lo vean, aunque otros no lo valoren, para ti es especial porque tú estás interesado en mi respuesta, porque tú estás interesado en lo que yo pueda decir y hacer para ti. Es Dios principalmente. Gracias Betty, la hermana Beatriz Lazo, Dios te bendiga. Gracias, ya no es mi discípula, pero ella todavía me dice profe. Así me pasa con algunos niños de escuela bíblica que todavía me ven y me dicen profe. Gracias, muchas gracias Betty. Sí, hoy estamos cumpliendo 11 años. De hecho, esta semana es especial porque el 13 de enero cumplimos 3 años de estar como directores con el Ministerio Juvenil Conexión. Y hoy 16 es nuestro aniversario. Mi esposo quería cambiar el turno, es que para que hiciéramos algo hoy, pero no lo cambió. Y de igual manera con ese toque de queda, pues no se puede salir, entonces menos mal no lo puedo cambiar porque igual no hubiéramos podido salir. Entonces ya en otro momento se dará la oportunidad de hacerlo y el punto es, como les decía muchachos, poder ser conscientes de que Dios no te va a juzgar por cosas que de pronto el hombre sí te pueda juzgar. Hay cosas que sí, obviamente tenemos que ser conscientes que a Dios no le agradan y guardarnos de eso, pero las cosas
que no le desagradan a Dios, no tenemos por qué autoflagelarnos y castigarnos y decir como que yo soy el más malo. No, el que está ahí acusándonos es el diablo. Dios nunca acusa, Dios nunca está ahí condenando, ¿no? Dios siempre está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Y bueno, yo les he hecho para terminar y me puse a contarles el secreto y me alargué. Entonces, hasta ahí termino, muchachos. Piensen en esa pregunta. Escuchen la canción que les decía de Enamórame, de Abel Zavala, Jesús Adrián. Escúchenla. Ahorita si pueden conectarse con Dios ahí en su intimidad, en su cuarto, aprovechen que estamos en toque de queda y métase con el Señor y empiece a decir: Señor, ¿quién eres tú para mí? Señor, revélate a mi vida, Señor, hazte real en mí. Yo quiero hablar de ti porque te conozco, no porque he oído quién eres, sino realmente porque te conozco. Entonces, saludo a todos los muchachos y amigos y hermanos que se conectaron. Gracias, Valen Valencia. Amén. Amén. Ella dice que el Señor derrame amor cada día en ustedes. Amén. Entonces, los bendigo a todos los que se conectaron en este momento. Que Dios los bendiga. Espero que esta palabra haya sido de muchísima bendición para ustedes. Y espero que la puedan compartir con otros. Tanto el link de la transmisión, como ustedes mismos hablarle a otras personas. Mira, la palabra dice esto. Jesús quiere saber quién es Él para ti. Y a través de eso poderles compartirle el evangelio. Entonces, hagamos eso, extendamos la palabra. Les iba a decir otra cosa que me acordé, pero no, ya alargo mucho y me da pena estar. Despídame, después dicen que es que uno no los quiere soltar. Entonces, Dios los bendiga, muchachos, que tengan una feliz resto de noche, que descansen. Mañana nos vemos en las transmisiones, 7 de la mañana y 9 de la mañana. Dios mediante, que descansen. ¿Listo? Ahí nos vemos conectados. Dios les bendiga.